Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Vamos a empezar hoy el cuarto, vamos a seguir la serie titulado La Carta del Gozo. Se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia que había en Filipo, titulado Firmes en la lucha por el Evangelio. Vamos a hacer una oración primeramente para poner este tiempo en manos del Señor, ¿verdad? Que Él esté pues en medio de nosotros, tanto en mí, para la predicación, como en nuestros oídos, no solo el vuestro, sino también el mío, porque aunque esté en el púlpito, el Señor me sigue predicando a mí, sigue predicando a la iglesia, y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, un domingo más, un día más, por el privilegio de poder escuchar tu voz. Gracias, Señor, por la centralidad de tu Evangelio, de tu palabra, donde podemos escuchar tu voz, donde podemos escucharte y saber lo que tú tienes para con nosotros. Y te pido, Señor, que ahora cuando yo esté predicando, que no sean mis palabras persuasivas ni de vana sabiduría, sino que sea por medio del poder de tu Santo Espíritu, que se predique tu palabra y solo tu palabra. Exalta a tu Hijo amado, al Señor Jesucristo, en este sermón. Y te pedimos, Señor, por los oídos que vamos a estar escuchando tu palabra, que tú nos sigas cuidando, nos sigas exhortando y nos sigas consolando en la cruz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Bien, pues para los que no pudieron escuchar los sermones anteriores, recuerdo en el sermón anterior, en el sermón 3 del apóstol Pablo, viene diciéndole a la iglesia que había en Filipo, a los filipenses, sobre todo cuando le dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una frase que imaginaos cómo sonó en aquella época y cómo sigue sonando hoy para esta sociedad, que piensa solo, ¿verdad? Y piensa que solo, o muchos piensan que la vida se acaba una vez que se muere. Pero el apóstol Pablo hace esta referencia y dice que no, que el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo nos viene dando, hermanos, una clase magistral de cómo gozarse a pesar de cualquiera que fuese la situación en la que se encontraba. Recuerdo, hermanos, que Pablo, ¿dónde se encontraba? En la cárcel de Roma, y cada 9 horas era cambiado con un soldado romano. Imaginaos, ¿no? Incluso para hacer sus necesidades, para dormir, no tenía intimidad, era atado. El soldado trabajaba turnos, cuando terminaba un turno, venía otro soldado, se amarraba a Pablo para que, pues imaginaos, ¿no? No solo no pudiera escapar, sino que encima fuese sumada a sus aflicciones. Nosotros vimos en el primer sermón, donde el énfasis fue el versículo 6 del capítulo 1, donde dice el apóstol Pablo que estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra en vosotros, os perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? De que Pablo sabía de que la salvación y la perseverancia de los filipenses no iba a depender de él mismo, no iba a depender ni siquiera de los filipenses, sino iba a depender del Dios, del mismo Dios que empezó la buena obra en ellos, ¿verdad? Sabía que lo iba a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Después nosotros pudimos ver aún más la clase magistral de Pablo, de cómo a pesar de que había personas, hermanos, que estaban predicando el Evangelio por envidia y contienda, en lo que dice la palabra del Señor, para sumar que ya era poco, aflicciones a Pablo, pero Pablo dice que él se gozaba mientras Cristo fuese anunciado. Nosotros dijimos en ese sermón que no se trataba de falsos maestros anunciando de otra manera diferente el Evangelio, ¿verdad? Porque Pablo dijo que esos sean anatemas, sean malditos los que anuncian a otro Jesús, sino que verdaderamente Pablo, aunque sabía que había hermanos en Roma
que predicaban el Evangelio por motivaciones diferentes, Pablo se estaba gozando de que Cristo era anunciado. Y en el sermón anterior, como estaba comentando, nosotros pudimos ver que Pablo desecha su deseo de estar ya con Cristo para vivir, ¿por qué? Por la causa del Evangelio. Por eso he titulado este sermón, Firmes en la lucha por el Evangelio. A pesar de las circunstancias, Pablo sabía que su vivir era Cristo y morir ganancia, y no lo contrario, como también estuvimos viendo en el sermón anterior. Pablo no decía, para mí el morir es Cristo está ahí por si acaso muero, ¿no? Y el vivir es ganancia, voy a vivir una vida abundante sin querer saber nada de la iglesia, del evangelio, de los hermanos, y Cristo está ahí en segunda instancia por si yo muero. Eso no es lo que dice Pablo, sino para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo se sentía, hermano, atrapado entre dos decisiones. Una, anhelaba y gozaba el poder morir para estar con el Señor, pero la otra sabía que era muchísimo mejor porque quedarse en la carne era más necesario a causa de ¿quién? De los filipenses y a causa de nosotros también. Porque nosotros hoy estamos leyendo una carta que Pablo, ¿verdad?, escribió para los filipenses. Por la providencia del Señor permanece en la iglesia esa epístola y nosotros ahora nos beneficiamos y vemos las aplicaciones que tiene para nosotros. Y ahora Pablo sigue diciendo desde el versículo 27 de este capítulo 1 de los filipenses y dice así, después con esto en mente, hermano, sabiendo que Pablo dice de que es necesario quedarse, porque a causa de los filipenses, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Y con esa idea, hermano, nosotros si ahora estuviera el apóstol Pablo aquí, le preguntamos al texto y decimos, Pablo, ¿por qué quería quedarte y veías más necesario quedarte aquí con nosotros que partir y estar con Cristo? ¿Por qué el apóstol Pablo desechaba su deseo de estar con Cristo y quedarse con la iglesia, aún por un tiempo? Y esto es lo que dice en el versículo 17, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. En otras traducciones, comportaos como ciudadanos dignos en el Evangelio. En este pasaje, el foco es el Evangelio y la lucha por él. Pablo quería, su deseo era estar con Cristo, pero sabía que la necesidad de quedarse era para que la iglesia pudiera comportarse de una manera digna. No solo recibir conocimiento, sino a la misma vez también que ese conocimiento fuese aplicado a la vida de los filipenses. Primero nosotros pudimos ver, ¿verdad?, el progreso del Evangelio y ahora Pablo está enfocando la defensa por el Evangelio. Primeramente, hermanos, nosotros vemos en este versículo 27, cuando dice solamente que os comportéis, es el primer imperativo que aparece en esta carta. Nosotros sabemos que un imperativo, lo sabemos desde el colegio, ¿verdad?, es un deber, un mandato, una exigencia, un mandamiento que se debe cumplir. Y por eso, después de explicar todo esto, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipenses que se comporten de una manera digna, que se comporten como ciudadanos dignos. Si esto no tuviera importancia, ¿verdad?, el apóstol Pablo solo diría, prediquen el Evangelio, adquieran conocimiento, bendito conocimiento, y sabéis que yo soy muy defensor del conocimiento, el que me conoce, y la necesidad de estudiar teología, no solo los maestros, no solo los pastores, sino cada hermano tiene la obligación y la necesidad de estudiar teología. ¿Y por qué?
Porque la teología quiere decir conocimiento de Dios. Y si no conoces a Dios, ¿cómo te vas a instruir y vas a vivir conforme a lo que Dios quiere? ¿Verdad? Por eso Pablo ya tiene puestas las miras en el reino. Si hay algo, hermanos, que ha detenido más el avance del Evangelio, es cuando la misma iglesia no vive conforme al Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, nos consideramos una iglesia reformada, unos hermanos reformados, pero sabemos que ese conocimiento es peligroso únicamente cuando se queda ahí, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿cómo es posible que conozcamos la doctrina de la gracia, pero esa gracia no se vea reflejada en nuestra vida, ¿verdad? De el hablar como el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, antes que nosotros hiciéramos bien o mal, ya el Señor nos escogió y nos apartó, ¿verdad?, para que fuésemos un pueblo santo, y en su providencia se cumple en el tiempo perfecto, pero muchas veces esa gracia no se muestra ni en los hermanos de la iglesia, ni para ahí afuera con los que están ahí fuera. No basta con predicar el Evangelio, sino esa verdad necesita ser vista en el creyente. Hermanos, Pablo tenía y sabía la gran necesidad de quedarse aún por un tiempo y rechazar el deseo de estar con Cristo, no solo para predicar el Evangelio, sino para que la iglesia en Filipo se comportara como fuera digno en el Evangelio. Nosotros, por ejemplo, los que son padres lo saben, ¿verdad? Cuando los hijos se van de casa o lo dejan un día en la casa, estás trabajando, y llega y le dice, oh, ¿has hecho la cama? ¿Has comido? ¿Has hecho esto como te he dicho? ¿Quieres ver si ellos están caminando como le hemos instruido a nuestros hijos, verdad? Y esto es la preocupación que tiene Pablo con Filipo. Pablo los considera como sus hijos espirituales, y Pablo quiere ver y anhela estar por más tiempo. Y hermano, ¿y qué hay mejor que estar con el Señor en su presencia? ¿Verdad? Donde decimos ya, no solo que se acaban los problemas, no solo que se acaban las tristezas, se acaba el lloro, sino estar delante de la presencia del Señor. Seguramente muchos de nosotros estamos pensando ahora, Señor, ven o llévame ya. Pero echamos nuestra mirada a nuestros familiares, a nuestros hijos, y muchas veces decimos, bueno, Señor, déjame más tiempo con ellos. A veces para instruirlo, ¿verdad? Después somos como somos, después no nos instruimos ni a nosotros ni a nadie, ¿no? Tiene que estar la gracia del Señor, el Espíritu Santo obrando en nosotros para que eso se cumpla. Pero eso es mismo lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está pensando. Pero hermano, ese es el énfasis. Pero si yo dejo ahora aquí el sermón, sería un legalista fariseo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Venga, hermano, instruiros y comportaos de manera digna como en el Evangelio. Debéis hacerlo. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, que el apóstol Pablo hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo la revelación del Espíritu Santo. Y nos deja en en el texto que hemos leído, del 27 al 30, 3 características para comportarnos de manera digna en el Evangelio. Nosotros vemos primero, punto número 1, firmes en un mismo espíritu. Punto número 2, luchar de manera unánime por la fe del Evangelio. Y punto número 3, atribulados, pero no intimidados. Vamos a ver este primer punto, firmes en un mismo espíritu. Sobre todo aquí en el versículo 27, cuando dice que estáis firmes en un mismo espíritu, yo coincido con muchos hermanos, que se está refiriendo al Espíritu Santo, sobre todo porque es el Espíritu el que nos puede hacer, hermanos, vivir de manera firmes en su verdad. Por ejemplo, hay pasajes similares nosotros encontramos en la Biblia, que es el mismo lema, la misma palabra, cuando en Marcos 1:8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Esa palabra Espíritu Santo es la misma palabra que nosotros encontramos ahora aquí en firmes en un mismo espíritu. También en Mateo 4:1, cuando dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Aquí también encontramos el mismo lema y la misma palabra.
Sobre todo, coincido porque no se trata de un sentir, no es que cuando decimos, hermanos, vamos a estar unánimes en un mismo espíritu, ¿verdad? Sino de una realidad, que ese sentir se convierta en una realidad. No es cuando dice, no estuve en la iglesia este domingo, pero estuve allí en espíritu. No se refiere a eso, no es nada místico. No, hermano, si el domingo pasado, o el otro, o el siguiente, no puedes venir por cualquier causa, incluso justificada, no estuviste aquí en espíritu, no estuviste. Simplemente no estuvimos, ¿verdad? No es nada místico. Coincido también, y sobre todo, también sabemos que si el espíritu no obra en medio de nosotros, hermanos, es imposible que podamos andar como es digno en el Señor. ¿Cómo podemos tú y yo andar digno en el Señor? Únicamente por la obra poderosa del Santo Espíritu de Dios. Y lamentablemente en muchos lugares se ha convertido una mala interpretación a lo que se refiere la obra del Espíritu Santo. Llegas a una iglesia, se olvidan de Cristo, lo mencionan por ahí de vez en cuando, ¿verdad? Y no ven el cometido verdadero que tiene la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nada tiene que ver, como vemos en muchos lugares, con esas éxtasis emocionales, donde empiezan muchas personas a correr de un sitio a otro, y eso es lo más ordenado, muchas veces lamentablemente, donde empiezan a saltar, a hablar, ¿verdad? Donde todo se convierte en un desorden. Y Augusto Nicodemos, un predicador brasileño, dice que cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo no se puso a saltar ni a bailar, sino se puso a predicar su palabra. Y esa es la obra de primera instancia del Espíritu Santo. Y ese es el problema, ¿no? Porque dice, muchos se apartan de la iglesia porque no han encontrado en el Señor lo que estaban buscando. Ese es el problema, que muchas veces se predica y se enseña a un Jesús y hay una iglesia que nada tiene que ver con el verdadero Jesús y con la verdadera iglesia. Vienen buscando esas descargas emocionales, han tenido una semana seguro, yo no digo que no, todas las pasamos, ¿no? Una semana dura en el trabajo, en sus hogares, en la sociedad, y vienen como si la iglesia fuera una terapia psicológica, donde en vez de irse a correr a la playa o irse a hacer deporte y descargar esa adrenalina, que muchas veces es bueno, vienen a la iglesia pensando eso, a una terapia psicológica donde entro a la iglesia, empiezo a correr, empiezo a decir que eso es obra del Espíritu Santo, salen desahogadas y al día siguiente siguen viviendo exactamente igual como su vida estaban llevando. Primeramente porque no entiende cuál es la obra verdadera de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, y uno lo encontramos en Juan 16:14, dice el Señor, Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mira, ni el Espíritu Santo, su obra es ser protagonista de ninguno de los cultos que nosotros vivimos, sino la primera obra del Espíritu Santo, como dice en Juan 16:14, dice, Él me glorificará, es glorificar al Señor Jesucristo por medio de su palabra. Esa es la primera instancia de la obra de la tercera persona de la Trinidad. Y a continuación, bajo la gracia del Evangelio, vivid en el Evangelio, unidos bajo un mismo espíritu, dice el Señor, pero cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y eso viene por nosotros. Lo que quiero decir, hermano, es que por la obra del Espíritu nosotros podemos estar firmes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma guía. Si no tenemos esta guía, eso es lo primero, nada podemos hacer. Y después, en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, en la misma palabra del Señor, es como cada hermano va a estar firme en un mismo espíritu. Charles Spurgeon dijo, qué feliz es la iglesia en que todos los miembros están firmes en un mismo espíritu y donde están todos combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, no luchando entre ellos, sino todos luchando contra su adversario, el diablo, y peleando fervientemente por la fe una vez entregado a los santos.
está firme en un mismo espíritu, dice Pablo. Y muchas de las cosas que han afectado con dureza a las iglesias, hermanos, ha sido cuando un hermano o hermanos no han estado firmes con el Señor. Nada contamina más a una iglesia, hermano, un hermano, varios hermanos que han estado descuidados de su vida de oración, de su vida de palabra, de su lectura, de comunión con Dios, aunque venga, hermano, todos los domingos con lágrimas en los ojos, aunque estén a frente de ministerios, aunque estén predicando la palabra del Señor, eso ya todavía va a hacer más daño, ¿no? Porque de aquí se proclama, ¿verdad?, la luz del Evangelio. Muchas veces, muchos de nosotros criticamos, y con razón, a los católicos romanos, porque ellos piensan que la iglesia es un lugar. Pero muchos de nosotros parecemos, hermanos, que pensamos lo mismo, que la iglesia es un lugar donde yo me congrego el domingo, donde vamos y pintamos. Pero una historia, la vuelvo a contar porque seguramente muchos no la habéis escuchado. Había dos hombres en un banco sentados en un parque, estaban hablando, y pasa una mujer por enfrente, y le dice una persona, no sé si, a lo mejor no era ni hermano, porque por lo que le cuento a los otros no serían hermanos. Le dice un hombre al otro, dice, ¿ves esa mujer que pasa por allí? Dice, sí, dice, pues esa mujer está desamparada, está descuidada, su marido no le cuida, y su casa es un verdadero, ¿cómo se dice?, desastre. Dice, ¿y tú cómo sabes eso de esa persona? Dice, no, porque yo soy el marido. Y aunque sea una historia que pueda hacer gracia en su sentido, muchas veces nosotros actuamos como ese marido, ¿verdad? Decimos, esa iglesia está descuidada, esa iglesia no está firme, esa iglesia, su marido la maltrata. Oye, yo soy, entenderme, ¿no?, el marido, ¿no? Nosotros somos la iglesia no es el local donde venimos los domingos, sino la iglesia somos nosotros mismos. Y esto, hermano, sobre todo, lo digo sobre todo porque no es una batalla que se pueda librar solo. No es una batalla, hermano, que esto se pueda librar solo. Yo, Jesús Manuel Sánchez, no puedo, hermanos míos, librar esta batalla solo. Y yo me he visto muchas veces en situaciones muy comprometidas delante de mi Rey, de mi Señor, de mi Salvador, que le he fallado muchas veces, y el mea culpa, porque no he estado en contacto, hermanos, muchas veces con muchos de vosotros. Yo doy gracias al Señor por las cosas que me ha puesto, por hermanos que tengo muy cerca, pero el Señor aún quiere más, aún quiere más. Yo me he dado cuenta, hermano, y lo digo como autoexhortación, que esto valga también a vosotros. Yo muchas veces me he visto en estas situaciones comprometidas delante del Señor, cuando he fallado a mi Señor, a mi Rey, a mi Salvador, y sobre todo por no llevar una vida de iglesia. Eso es una exhortación primero para mí. Esto nos lleva al segundo punto, luchar de manera unánime por la fe del Evangelio. Como dice el versículo 27, ¿verdad? El viento me está haciendo aquí ahora. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, el anhelo de Pablo, que sea que vaya a ver o que esté yo allí, me da igual que esté en la cárcel de Roma, esté donde está, quiero oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, hermanos, unánimes por la fe del Evangelio, unánimes. La batalla está llamada a no librarla cada uno solo, sino unánimes porque la gran obra del enemigo, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál es la gran obra con la iglesia? No sé. Sí, claro que sí, pero muchas veces estoy últimamente escuchando muchas redes sociales, muchos temas de esto donde se ven películas, que sí, pero si eso pertenece a Satanás, ¿qué va a poner? ¿El Evangelio según San Marcos? Pero la gran obra del enemigo es querer dividir a la iglesia, efectivamente. Esa es la obra. Hay hermanos, en muchas iglesias, en muchos lugares, que no se saben ni dónde viven. No se saben ni dónde viven. Y no porque haya preocupación de otros hermanos en querer visitarlos, sino que viven aislados,
como que todo es tan místico con ellos, ¿verdad? Dice que hay de estos hermanos que vienen casi a la hora, se van en el momento que dicen el Señor os bendiga, este culto ha terminado, ya lo he dicho, ya salió el hermano corriendo, y le preguntas, hermano, ¿todo bien? Sí, todo bien, perfecto. Pero lo que no quieren muchos de estos hermanos es que se metan en su vida, en su trabajo, ni nada lo que respecta de su vida. Y eso no es la unidad que Pablo anhelaba desde la cárcel de Roma, que quería que tuvieran los filipenses. Y hermanos, y esto no es una exhortación nada más para los filipenses, sino para nosotros también que estamos aquí. Hermanos, tú no puedes librar la batalla tú solo contra el enemigo, ni yo tampoco. Nos necesitamos a nosotros. Eso es un medio de gracia que ha puesto el Señor. Hermano Jesús. Pero si tú, Jesús Manuel, no parezca a nuestro hermano. El primer sermón decía que el que comenzó la buena batalla en nosotros, la buena obra, gracias, os va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Es más, Pablo dice, estoy persuadido, estoy seguro. Amén a eso. Y estoy seguro que si tú eres creyente, el Señor te va a hacer perseverar hasta el fin. Pero no de manera mística. No te vas a levantar por las mañanas, todas las mañanas, sin orar, sin leer tu palabra, sin tener comunión con los hermanos, y te vas a ir al trabajo lleno. No, porque el Señor ha puesto medio de gracia para perseverar. Uno, hay alguien, sea quien sea, que lo está diciendo desde el púlpito. Y esa palabra dice que nunca vuelve al Señor vacía. Otro, tus hermanos. Tú vas a querer, porque el Señor así lo pone en tu corazón, congregarte, ser miembro de una iglesia local, y cuando tú eres miembro de una iglesia local estás diciéndole a la membresía, a tus hermanos que tienen derecho de meterse en tu vida. Porque si se meten en tu vida es porque quizás te estás desviando, quizás estás cogiendo un camino que no es conforme a la voluntad del Señor, y esa palabra del hermano va a hacer que te vuelva a inducir en el camino. Y cuando tú estés en el cielo, cuando estés delante de la presencia del Señor, verás que el Señor es fiel a su palabra y el Señor ha constituido estos medios para que perseveres hasta el final. Si no, Pablo, ¿para qué va a escribir esto, no? Si ya Pablo dijo en el versículo 6 que estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Nosotros nos necesitamos, hermanos, nos necesitamos. Somos miembros del mismo cuerpo. Si conocí a un amigo, no menciono quién es, que una vez lo vi muy preocupado hace ya años. Y le dije, ¿qué te pasa? Que estoy preocupado. Dice, no se lo he dicho a mucha gente, pero te lo voy a decir a ti, por eso no digo quién es. Dice, es que me han cortado el dedo pequeño, el meñique del pie. Y aparte, decía, es como si, no sé, un miembro mío de mi cuerpo se ha ido, aparte no ando igual, pierdo el equilibrio. El dedo pequeño del pie, hermano, que es el miembro más pequeño que tenemos de todo el cuerpo. Increíble, ¿no? Pues, hermano, nos necesitamos. Hasta el dedo meñique del pie necesitamos. Nos necesitamos para perseverar. Para perseverar en santidad, para perseverar en verdad, en la palabra, en oración, en todas las cosas, hermano. Sé sobrio y velad, dice Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A David Barceló una vez contó esa historia aquí en Algeciras. Y dice que una hermana, él le preguntó a una hermana que qué pensaba de para qué no había salvado el Señor. Y esa hermana contestó y dice, para ir al cielo, ¿vale? Y David le dijo, bueno, ¿y qué haces aquí, no? Si el Señor te ha salvado al cielo, te salva y te lleva, ¿no? No, hermano, el Señor nos salva en primera, última instancia para ir al cielo, pero para que nosotros vayamos acompañados de nuestros hermanos al cielo.
para que instruyamos, tengamos el mismo sentir de Pablo. Sí, todo, si eres creyente, sé el anhelo que tiene de estar delante de la presencia del Señor, pero que habite esa necesidad que había en Pablo: a causa de vosotros me es necesario estar un tiempo más con todos vosotros. Muchos documentales que veo de leones, y sobre todo lo primero que hacen los leones cuando cazan, ¿saben qué es? Intentar separar la presa de la manada. Nunca, podéis verlo en National Geographic y demás, hay muchos documentales, nunca los leones cazan a las presas cuando están dentro de la manada, sino lo primero que hacen estratégicamente, es impresionante la sabiduría que tienen estos animales. Lo primero que hacen es, empiezan a atacar por un sitio, empiezan a atacar por el otro, la manada para un sitio, la manada para otro, la manada para un sitio, y en uno de estos tumbos hay uno o dos presas que se quedan apartadas de la manada, y ahí es donde el león los ataca. Acabo de leer: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás lo que quiere es que deje de luchar, quiere que dejes de luchar contra el pecado, quiere que dejes de congregarte, de tener comunión con tus hermanos, quiere que dejes de tener la necesidad que sí tienes, que es congregarte. Satanás quiere que dejes de sentir esa necesidad que tiene de tener comunión con tus hermanos. Y por eso Quique ha dado antes los anuncios, porque llevamos tiempo hablándolo, por supuesto con Moisés y Jimmy, de la necesidad que tenemos también de tener un culto de oración. Para orar, en el caso de, probablemente haremos eso, lo que ha dicho Quique, estamos viéndolo, ¿no? Repasar el sermón, qué bueno es repasar el sermón todos juntos, que los hermanos compartan y digan: ay, pues a mí me habló el sermón en este punto y me ha cambiado el Espíritu Santo en este aspecto. Pero sobre todo, de que tengamos esa vida de comunión de iglesia, ¿verdad? De seguir congregándonos, de seguir viéndonos, y no solo que siempre sea en el local, como hemos dicho muchas veces, hermanos, lo sabemos, sino una exhortación para mí el primero: que levantemos el teléfono, ¿verdad? Un WhatsApp, ahora tenemos el medio del WhatsApp, que corriendo se manda un audio en 3 minutos, y encima lo podemos escuchar en uno, ponemos el por 2, y lo escuchamos rápido, ¿verdad? Pero hermanos, lo que está diciendo Pablo aquí es que necesitas estar unido a tu hermano y ser sincero. ¿Pero por qué? Porque, hermano, no eres santo. Eres pecador. Y necesitas, como he dicho anteriormente, los medios de gracia que el Señor ha puesto para perseverar, y estos son tus hermanos. Sin tus hermanos no vas a poder estar firme. Y si no estás firme, no vas a poder instruirte a andar conforme al Evangelio. Fijaos la idea de Pablo, ¿no? Pablo dice lo que quiere, pero ahora empieza a decir los medios de gracia que el Señor ha puesto. Hermano, busca un hermano maduro de la iglesia y ponte a orar con él. Cuéntales tus debilidades, pero sobre todo al otro hermano que se le cuenta las cosas. Esto no te hace superior a él, sino todo lo contrario. Vas a poder ver y por dentro vas a decir: madre mía, hermano, muchas veces, ¿no? Hermano, tú me vienes contando afligido un problema, vamos a orar, pero yo por dentro estoy peor que tú. Y ese es el verdadero sentir, ¿no? Cuando dos pecadores se cuentan sus pecados, no es un pecador contándole su problema a un santo, sino son dos pecadores abriendo la Biblia para ver lo que ella dice sobre este asunto, y que sea la palabra del Señor el que ayude a los dos. Que no sea el orgullo, el clima de ningún hermano, de ninguna iglesia, porque eso es de los peores pecados que puede tener la iglesia, que se puede meter el orgullo. Su orgullo no deja mostrar, el orgullo de un hermano no deja mostrar tal y como es, viene con una careta todos los domingos, intenta mostrar lo espiritual que él a los demás, pero realmente no está mostrando lo que hay en su corazón. Hermano, cuando nosotros intentamos mostrar lo santo que somos, estamos perjudicando el Evangelio. Porque el Evangelio se trata ¿de qué?
de no ver lo santo que nosotros somos, sino de lo pecador que fuimos, cómo el Señor nos rescató, que Él siendo el Dios se hizo hombre, ¿verdad? Viviendo una vida, Él sí, de santo, 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 de piedad, de perfección, inmaculado, sin mancha, y fue a la cruz a morir por lo que nosotros no merecemos. Si yo le estoy diciendo a mis hermanos y al mundo que yo no necesito a ese Señor, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos predicando? ¿Verdad? Y muchas veces, y yo no estoy a favor de hacer lo que voy a decir, a causa de los prejuicios. Pero qué bonito sería una iglesia de que nosotros pudiéramos venir aquí y contar cada domingo, o poner un jueves, un miércoles, y empezar a contar a todos los hermanos cada pecado que tengan. Pero lamentablemente hay hermanos en muchas iglesias que piensan que son santos, 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 por humildad dicen, no, yo soy santo, pero no se puede contar porque eso se usa muchas veces para mal y no para bien. Como he leído antes lo de Spurgeon, ¿no? Qué bonito sería tener una iglesia donde todos los hermanos fuesen a una, no luchando entre ellos mismos. Lamentablemente, por eso he puesto yo aquí, hermano, busca a un hermano maduro. Pablo anhelaba que la iglesia de Filipo, en Filipo, estuvieran firmes en un mismo espíritu y unánimes para la fe del Evangelio. ¿Por qué? Porque un reino dividido no puede permanecer. Cuando una iglesia se divide, cuando hermanos se enfadan, cuando no se está mostrando el Evangelio, cuando los de ahí fuera no pueden ver que la iglesia está viviendo conforme al Evangelio, Satanás gana terreno ahí. Y sobre todo, lo que pierde es el Evangelio porque deja de ser predicado y ser el tema principal. Hermano, en cada domingo, en cada reunión, en cada conversación, lo que debería de exaltar es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y todo lo demás son añadiduras. A mí me gusta hablar mucho de la doctrina de la gracia, pero tengo que terminar hablando del Evangelio, del dispensacionalismo, de la Trinidad, de cualquier cosa, ¿no? Siempre tengo que terminar, debería de terminar hablando del Evangelio. Por eso, y debemos de tener en cuenta, hermanos, que el Señor nos dijo, cuando las puertas del Hades no podrán prevalecer contra tu iglesia local, sino se está refiriendo a la iglesia universal. Jamás las puertas del Hades van a prevalecer sobre la iglesia del Señor. Siempre va a haber iglesia del Señor, siempre va a estar predicado el Evangelio, siempre va a haber membresía, pero cuidado, hermanos, cuidemos nuestra iglesia local porque no dijo las puertas del Hades no prevalecerán sobre IBEC, Algeciras. Eso nunca lo ha dicho el Señor. Nosotros sabemos que nunca va a pasar sobre la iglesia universal, pero cuidemos nuestra iglesia. Y esto nos lleva ya al punto número 3, al último punto, atribulados pero no intimidados. ¿Qué mejor forma que en medio de la persecución podamos dar testimonio de lo que verdaderamente hemos creído? Pablo sigue interesado no solo que vivamos la fe, que es lo que nosotros estamos viendo. Sí, ahora nosotros nos ponemos, ¿verdad? Venga, vamos a ponernos todos, hermanos. Podemos hacer un curso psicológico, yo estoy seguro que vaya a venir aquí un mes, firmes, no vamos a faltar ninguno, vamos a preguntar qué ministerio hace falta y podemos ir todos a una. Pero Pablo no deja la cosa ahí. Imaginaos, ¿no? Podéis ver ahora muchos hermanos en Filipenses. Venga, sí, vamos adelante, verdad. Me he sentido soltado. Pero Pablo lo que sigue interesado no es solo que vivamos la fe, sino que la vivamos con gozo. Que la vivamos, todo esto sea con gozo. Que no sea como sitios religiosos que sí, que se viene, que se puedan hacer muchas cosas físicamente, pero mi corazón está cansado, no quiere hacer esas cosas. Versículo 28. Y en nada intimidaos por lo que se opone, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Nosotros podemos ver, hermanos, que en la Biblia los que más han sufrido han sido los que más cerca han estado con Dios. Pablo lo que está haciendo ahora mismo con Filipenses es intentar pasarle su valentía a ellos. Porque claro, se puede cumplir todo ello, ¿no? Pero muchos hermanos podrían pensar en Filipo y decir, sí, pero ¿y qué pasa con las persecuciones?
¿Qué pasa con todo esto, no? Porque hay personas fuera y dentro de la iglesia que nos están persiguiendo, que nos están ultrajando, que nos están haciendo opresión para que no prediquemos el evangelio. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que la persecución en el creyente es una señal de salvación. Y eso ya nos tiene que estar poniendo a 100 por hora. Que la persecución es una señal de que soy salvo. ¡Wow! A pesar de la persecución, a pesar de cualquier circunstancia, la diferencia entre el creyente y el no creyente, al fin y al cabo, no es la persecución, sino la perseverancia dentro de la persecución. Sí, persecución. Nosotros podemos escuchar testimonios que no tienen nada que ver con el cristianismo, ¿verdad? Incluso personas que se van simplemente a países pobres a dar de comer, que no tienen nada, son ONG, no tienen nada que ver con el evangelio, pero son perseguidos, ¿verdad? La gran diferencia es la perseverancia en la palabra del Señor, en la persecución. Pero la grandeza de todo esto, hermanos, es que la persecución, Pablo dice, que es un regalo. Versículo 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Dios nos ha concedido, hermanos, dos dones. Uno es creer en Él y otro sufrir por Él. ¿Os imagináis, hermanos, que un niño le dice a su padre, papá, ¿qué me va a regalar por cumpleaños? Y su padre le dice, que sufras. ¿Y esto cómo es? Pero nosotros sabemos que tanto la fe como el padecer por Cristo es un regalo que nos prepara para la vida eterna. Cada vez que estamos padeciendo, que tenemos persecución, que nos vemos aislados del mundo, en el trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, en 1000 lugares diferentes, el Señor nos está haciendo conforme a su imagen y semejanza, nos está preparando para la vida eterna. Impresionante. Y aunque parezca que no hay ninguna gracia sufrir por Él, así lo entendieron los apóstoles. En Hechos 5:40 dice, y convinieron con Él, y llamando a los apóstoles, después de azotaron a los apóstoles, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Salieron gozosos. ¿A quién puede...? Al mundo, al sentido común humano y pecador, ¿se puede entender esto? Que seamos azotados y el apóstol Pablo nos está diciendo que nos tomemos por gozo, que tengamos gozo, pero sobre todo, ¿verdad? Lo que dice, gozosos de que de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y hermano, y si tú no me recuerdas esto a mí, ni yo te lo recuerdo a ti, cuando estemos pasando persecución, vamos a querer muchas veces tirar la toalla, vamos a querer salir corriendo. Por eso no necesitamos decir, gloria a Dios, hermano, que está pasando por prueba. Soy sensible contigo, no te vas a poner a bailar y el hermano llorando, ¿no? Pero sí que podamos decirle al hermano, dentro de todo tu sufrimiento, siéntete por gozo porque está siendo digno de padecer la afrenta esta por causa del nombre del Señor Jesucristo. El Padre, tu Padre te está haciendo conforme al Señor Jesucristo. Dios no remueve, hermano, la oposición para predicar su evangelio, sino que en medio de la oposición predicamos el evangelio, sea cual sea la oposición. Y eso no se puede hacer si no estamos unidos, no se puede hacer si no estamos firmes y no se puede hacer si no estamos andando conforme al evangelio. No hay gloria sin el dolor de la cruz. Si Cristo tuvo que pasar por esto, ¿cuánto más nosotros que lo merecemos? Mirar a Cristo, Él es el camino. Él tuvo que pasar por estos padecimientos. ¿Qué podemos esperar nosotros, hermano? ¿Qué podemos esperar nosotros? Él formó un pueblo unido. Y como hemos leído al principio, tengo aquí, pero lo voy a leer desde el versículo 13, Juan 17:13.
Fijaos el anhelo del Señor. ¿Cuál es el deseo en la oración del Señor? El mismo Dios, el mismo Creador que se hizo hombre, que murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuántas oraciones podría haber hecho? ¿Qué oración podría haber dicho? Padre, esto no tiene solución, llévame contigo. Pero impresionante, hermano. Y aquí estamos tú y yo en esta oración. Estamos tú y yo. Juan 17:13. Señor podría haber dicho también, ¿no? Que no pasen hambre ni necesidad, que si se enfadan, bueno, cuídalo. Y dice el Hijo al Padre, Señor Jesucristo a su Padre, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermano, fija cómo el Señor habla aquí en plural. Mas no ruego solamente por estos, ahora entramos nosotros, hermano, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, hermano. El Señor está orando por nosotros. Para que todos, ¿y qué ora el Señor? Para que tengamos mejor coche. No, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. No solo que seamos uno, no seamos uno en el club de petanca, sino que seamos uno en el Señor. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Andad, ¿verdad? Conforme, como dice Pablo al Evangelio. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean, otra vez, uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, el deseo del Señor. Para que vean mi gloria que me has dado, para que me has amado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Recuerda, hermano, cómo se llama el sermón? Firme en la lucha por el Evangelio. El deseo del Señor. El Señor que fue a la cruz para rescatar un pueblo, para que nosotros ya no tengamos deuda delante del Padre. Él nos llevó de las tinieblas hacia su luz admirable, para que seamos un mismo pueblo, podamos andar firme en un mismo espíritu. Seamos uno, ¿verdad? Y su evangelio se ha predicado. Y veamos el anhelo del apóstol Pablo, para que juntos y firmes estemos en la lucha por el evangelio. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo. Y vamos a pedirle al Señor.